Habueyenan. Dicen en su lengua los abuelos de la comunidad indígena Kamsa, al sur de Colombia. Expresión que significa sembrar la palabra en el corazón. Ese es el propósito del podcast Pensar Corazón. Sembrar palabras sentidas en ti para abonar tu espíritu y que tu corazón florezca. Bienvenido, bienvenida. En un episodio anterior de Pensar Corazón Podcast, en el cual estuvimos hablando sobre pasar de la zona de confort o las zonas de confort que construye nuestra mente hacia el centro de comando que constituye nuestro corazón. Allí nos basábamos en el planteamiento del desafío que significa para la mente afrontar un cambio. Y pues hoy, en este nuevo episodio del podcast, vamos a ver otra perspectiva de este planteamiento del cambio. Algo precisamente desde una vivencia ahorita muy actual en mi vida y que de alguna manera hice partícipes también a la comunidad, las personas que siguen atentas a lo que es las propuestas de pensar con el corazón a través de las redes sociales. El caso es que después de 3 años y medio, casi 4 años, con el cabello largo, dejándome crecer el cabello, tal vez muchos de ustedes me conocieron o comenzaron a interactuar conmigo con esa imagen de tener el cabello un poco largo. Y pues yo estaba con la perspectiva o la posición de que quería mantenerlo así. Incluso quería que creciera más. Y personas cercanas a mí, pues, estaban conformes con que yo tuviera ese look, esa presentación. Pero hace pocos días, al día que estoy grabando este podcast sería una semana, que me corté el cabello. Es un hecho irrelevante, la verdad, no muy trascendente como tal en ese acto de cortarse el cabello. Pero alrededor de este acontecimiento vamos a continuar ese diálogo acerca de los cambios. Porque es uno de esos cambios que surgió como un impulso, una idea que se siembra, que nace de lo profundo, que simplemente tienes como una instrucción, digámoslo así, es un impulso fuerte de que quiero hacer esto. Siento que ya es momento de hacer esto. Y así fue para mí la decisión de cortarme el cabello. Algo que representa mucho más que un look. Representa para mí mucho más que una moda o un estilo. Ya que en el recorrido de conocimiento ancestral que he podido hacer hasta ahora, siempre aprendí y tomé esa visión de las comunidades nativas sobre la invitación de que los hombres tuviésemos el cabello largo, que representa sabiduría, que representa nuestros pensamientos sueltos, fluyendo con el viento, a lo natural, que representa nuestra pertenencia, nuestra conciencia sobre la madre tierra, nuestra conexión con ella, dado que, por ejemplo, para algunas culturas el cabello de la madre tierra son los bosques, los árboles. Para otras también los representan en las cascadas, en los cabellos. Y así sucesivamente en los ríos que descienden desde los nevados. Entonces es una representación de la madre tierra allí en el cabello, que luego se significa con el pensamiento, que fluye, que crece, que es abundante en vida. Entonces, además había recibido la invitación directamente de una abuela maya en un encuentro con más personas. Y ella nos decía, los hombres déjense crecer el cabello. Y nos explicaba, nos motivaba desde el punto de vista energético, de la energía, los cabellos como hilos de energía,
de nuestra energía mental y de pensamiento, y que a través de esos cabellos pudiésemos nosotros brindar de nuestra energía a la Madre Tierra, acercarnos a ella, retornar a nuestras raíces, recordar nuestros orígenes nativos con respecto a ella. Por encima de todo esto, pues simplemente llegó el impulso de que me cortara el cabello, y lo cuento para que se tenga en consideración que no fue simplemente por un cambio de imagen, pues visto de ese modo queda como algo poco trascendental. Pero esto tenía mucho más trasfondo y mucha más fuerza para llevarme a, digámoslo así, estar por encima de la información que había recibido. Y ese es un punto fundamental. Es el hecho de que haber escuchado todo esto era información, una información que yo acepté, asimilé, contenía en mi mente y con la cual estaba a gusto. Pero muchas veces cuando hablamos de vivir desde el corazón, se trata de seguir impulsos profundos adentro que se superponen o van en contravía de algunas cosas que en la mente concebimos. Y este fue el caso. Tuve un impulso muy acorde a mi crecimiento individual, y ese crecimiento individual estaba por encima de lo que había escuchado o recibido como sugerencia o como conocimiento de otras personas. No se trata de desmeritar ese saber. No se trata de que no sea importante, no. Para mí es demasiado valioso. Pero así como es valiosa esa información, ese conocimiento que tomamos de otras personas, pues tiene demasiado valor, incluso honestamente hay que decir que más valor, esos impulsos de acción y de transformación que vienen de tu propio corazón. Porque es nuestro corazón el guía idóneo, principal, el que existe para ello, para guiar nuestro crecimiento espiritual, el desarrollo de nuestro ser. Y para mí en este hecho de cortarme el cabello, estaba también significada la necesidad de hacer consciente una nueva etapa en mi vida. Una etapa donde, más allá de tener algo claro, programado como, bueno, en esta etapa quiero que pase esto, más allá que eso, era la decisión clara de lo que necesitaba dejar atrás. Dejar atrás en el concepto de, vamos a entenderlo así, sembrarlo. Algo que necesitaba sembrar para que se transformara. Porque ya había pasado su tiempo. Entonces la tierra, a lo que le pasa al tiempo, lo toma y lo transforma. Eso sentí que quería que pasara y se representó de manera física o tangible en el hecho de cortarme el cabello. Era eso, un impulso de hacerlo para liberar, hacerlo para renovar. Incluso estuvo también conectado con algo que hice en mi habitación, donde moví todo, limpié de aquellas formas que no lo hacemos todos los días, o sea, de una manera profunda, corriendo las cosas, desempolvando por todos los rincones, buscando los papeles y cosas viejas que ya no tienen por qué estar ahí y haciéndolas fluir, para hacer fluir la energía, la vida, porque de eso se trata la vida. Permíteme hacer una pausa en este momento para recordarte que también podemos interactuar a través de las redes sociales, que me encuentras en el canal de YouTube como Jaime Ángel y en Instagram y en Facebook también como Jaime Ángel, o me puedes buscar como Pensar Corazón. Son espacios para otro tipo de contenido donde también me encantaría interactuar contigo. De igual forma ya puedes ver el contenido que tenemos en la página web www.pensarconelcorazon.com. Y se conectó con lo del cabello porque estaba abriendo espacio en mi corazón, en mi pensamiento, ampliando los horizontes. Eso es lo que hacen los cambios, ampliar los horizontes. Sobre todo cuando ocurren de manera consciente. Y aquí hay un hecho importante también. La vida tiene como constante los cambios. Eso creo que todos lo hemos escuchado y hasta mencionado. La constante en la vida es los cambios. Y ella en su dinámica de movimiento continuo, incesante, nos lleva a través de esos cambios. Algunas veces nosotros decidimos tomar cambios. Otras veces la vida cambia y nos sumerge en su transformación, en su mutación.
Pero cuando ya estamos sumergidos en un cambio que propone la vida, en el momento en que tú decides adaptarte a ese cambio, como seguirle el paso a ese baile y fluir con ese cambio, ahí lo conviertes en un cambio consciente. Porque mientras no aceptemos el cambio, no nos adaptemos a él y decidamos fluir con él, no estamos cambiando. Y al no cambiar nos ponemos contracorriente y ese cambio nos atropella, sufrimos más, generamos fricción. Pero cuando lo aceptamos y, a ver, acomodémonos en el sentido que podamos fluir con este cambio, eso ya es una decisión consciente de cambio. Entonces, cuando ocurren esos cambios conscientes, sea en la adaptación o sea en la iniciativa de un cambio, ahí sucede liberación, hay libertad, se amplían los horizontes tanto de nuevas cosas que podemos vivir, hacer, como de descubrimiento de nuestro ser, nuevas reflexiones, nuevos sentires, nuevas apreciaciones sobre lo que somos. Y vamos creciendo en esos nuevos escenarios. De eso se trata la vida, la existencia de nuestro ser, de que tiene tanto potencial por desarrollar, que necesita viajar, caminar a través de escenarios. Unos nosotros los buscamos, otros nos los presenta la vida, y en esos escenarios redescubrimos la relación con nosotros, conocemos algo más de nosotros, aprendemos cosas nuevas, interactuamos con situaciones diferentes, y ahí crecemos. Entonces, repito, a veces son cambios que buscamos, otras veces nos los presenta la vida, pero la clave está en cuando hacemos el cambio consciente, cuando ya decidimos, vamos por acá. Pues bien, ese fue el hecho de cambiar. Y aquí viene el asunto, la reflexión importante de qué es lo que pasa con la mente. Ya hemos mencionado que a la mente no le gustan los cambios y es algo a lo que hay que prestarle mucha atención porque fíjense la dualidad que se presenta. La vida tiene como naturaleza el cambio. Y es una constante en ella. Pero la mente, nuestra herramienta precisamente para ubicarnos en esta vida, no le gusta el cambio. Eso es un choque. Si permitimos que la mente sea la que determina nuestra vida, va a chocar con la vida, nos va a llevar en choque, en fricción, en sufrimiento. Por eso es vital comprender, y esto es una clave, es esencial dentro de la invitación y el planteamiento de volver a vivir desde el corazón. Entender que no somos la mente. Tú no eres tu mente. Yo no soy mi mente. ¿Por qué es vital comprenderlo? Porque si seguimos viviendo pensando que somos la mente, vamos a seguir viviendo identificados con una actitud, con una presencia, con una personalidad que le gusta chocar con la vida, porque la vida cambia y a la mente no le gusta. Esto ocurre porque la mente, los escenarios que va formando, ella trata de cerrarlos, de convertirlos en una zona segura que ya se conoce. Y luego, sus intenciones están en que no salgamos de esa zona. Es una contradicción con la naturaleza del ser que necesita ampliar esas zonas de conocimiento para poder desarrollarse. Y aquí es donde viene el chiste de esto. Tú eres tu ser, esa conciencia de ser que en realidad habita desde tu corazón, desde lo profundo de tu corazón. Eso es lo que tú eres. Y es algo mucho más poderoso que decirlo, que estas palabras. Yo soy este ser que está dotado de la existencia y que da la vida incluso a este cuerpo y que es al servicio del cual se nos es otorgada la mente. Es para el servicio del ser espiritual que somos, del ser de conciencia que somos. Ese ser es el que necesita crecer, el que busca crecer porque tiene mucho potencial. Y por eso es quien debe conducir la mente. Pero en la mente lo que pasa es que coquetea con el ego. El ego es la identidad falsa, aparente, las cáscaras, las vestimentas que conformamos luego que nacemos y crecemos. Y la mente coquetea con ese ego y se casa con él, se olvida del ser. Y en nosotros ocurre que es el ego y la mente las que dominan la conciencia de ser. Es decir, yo creo que soy la mente y el ego. Y desde ese punto de vista peleo con la vida, peleo con los cambios y quiero tener todo bajo control y que nada se mueva. Esas son las zonas de confort de las que hablamos en ese
episodio anterior del podcast. Entonces, la mente desde esa concepción, como va construyendo zonas seguras, lo que hace también es que planteamos este término, lo cosifica todo. Cosifica. ¿Cómo así que cosifica? Si lo vuelve cosa, todo es una cosa que se puede etiquetar y se guarda quieto, como si fuera un museo, como si fuera un sitio, una casa de antigüedades, que va recogiendo cosas, objetos y las va guardando y hasta les puede hacer pedestales muy bellos y muy interesantes. Pero son cosas, están guardadas. Y en la mente ocurre esto porque como ella busca tener zonas seguras, ella está dada a lo estático, lo ya conocido, lo seguro, lo que no se mueve mucho, lo que no me genera mucho peligro, riesgo. Contrario a como es la vida, porque si en la vida la constante es el cambio, también la constante es el riesgo. Y cuando tenemos conciencia de ser, asimilamos esa realidad de la mejor manera. Pero desde el ego, huimos a esa realidad. Nos queremos tapar los ojos y así nos chocamos más. Entonces la mente, cuando cosifica, quiere decir, por ejemplo, que conoces una persona y tal como la conoces, tu mente graba esa imagen, esa actitud, esa posición de esa persona y la cosifica, es decir, cree que es alguien estático que así como lo conocí, no va a cambiar, tanto físicamente como en su comportamiento. Entonces tenemos dos ejemplos de lo que eso genera. Uno es que tus amigos del colegio, del high school, y dejas de verlos muchos años, y luego de esos años vuelves y te los encuentras y inmediatamente, ¿qué repara tu mente? Los cambios. ¿Cómo has cambiado? Tu cuerpo, tu cabello, lo que sea. Todos estos cambios visibles, la mente los percibe y se extraña y les sorprenden porque la mente cosificó, tu mente cosificó a esas personas que conociste y las guardó como si fueran objetos que no cambian, que no son dinámicos, como cosas quietas. Un archivo de una apariencia específica. Apariencia, son archivos de apariencia, de cómo se ven, de cómo se tocan. Y el otro ejemplo está en alguien que, supongamos, lo conoces en una fiesta y lo ves supremamente alegre, entusiasmado, con una actitud así extrovertida. Y guardas esa imagen, tu mente guarda esa imagen y la cosifica. Esa persona es así. Supongamos que un tiempo después te lo encuentras en un trabajo, adquieres un trabajo nuevo y ahí está esa persona. Y lo ves en una actitud totalmente distinta. Seria, introvertida, no habla con nadie, tiene como una fama de ser alguien muy callado y que no tiene amigos. Y te sorprendes, se sorprende tu mente. ¿Por qué? Porque tu mente tiene una memoria, entre comillas, cosificada de esa persona. Y asume que no cambia, porque para la mente es mejor si no cambian. Pero adivina qué. Así no es la vida. La vida, su naturaleza es el dinamismo. Es dinámica, no es estática. Está en movimiento constante. Y ese movimiento es el que hace que nosotros también mutemos. Y todo lo que hace parte de la vida va cambiando, va mutando. Ya conocemos ese planteamiento filosófico también de que nunca nos bañamos 2 veces en el mismo río, aunque vayas al mismo río todos los días, porque su agua está corriendo. Siempre en la vida está el movimiento. Su naturaleza física, sus apariencias, están en transformación continua. ¿Por qué? Porque todas esas dinámicas de movimiento y de transformación guardan en el fondo de ellas el crecimiento del espíritu. Es decir, la vida crea circunstancias y situaciones que son dinámicas, que están en movimiento, para que en ese movimiento, que es un pulsar constante, en ese proceso, nosotros tengamos experiencias que crean espíritu, que crean nuestro ser. Que mañana pueda ocurrir algo diferente a hoy y pasado mañana también. Sea que conozcamos nuevas personas o con las personas que ya conocemos tengamos experiencias nuevas. Y todo eso sean escenarios que amplían la posibilidad de irnos conociendo, de ir aprendiendo y de ir creciendo. Así es la vida, es dinámica. Y ese dinamismo lo entiende el corazón, que está en movimiento constante físicamente, pero que espiritualmente está lleno de impulsos para hacer que tú y yo, como seres que somos, estemos actuando
estemos creando situaciones y experiencias nuevas, adquiriendo más sabiduría, viajando, o sea, es del corazón que vienen estos impulsos aventureros, curiosos, en conocimiento, en lugares, en personas, en comprensión de nosotros, del cosmos, de la vida. Todos estos impulsos de aprendizaje y de vivencias nuevas hacen parte de la naturaleza del ser y son impulsados a través del corazón. Esa inteligencia del corazón sabe que la vida es dinámica, que está fluyendo, y por eso la inteligencia del corazón nos ayuda a fluir con la vida. Y fluir con la vida es aceptar que estamos en medio de cambios y frente a esos cambios saber adaptarnos o incluso, aún mejor, tener la iniciativa de los cambios para ir conociendo a través de ellos cada vez más la esencia de lo que somos. Si no lo hacemos, hay conflicto, hay choque. A veces nos cuestan los cambios con nosotros mismos y a veces nos cuestan esos cambios de los demás, porque nuestra mente cosificó a esas personas. De manera que cuando aprendemos a aceptar y fluir con los cambios que hacen las demás personas en su apariencia, estamos aprendiendo a fluir con los cambios que tiene la vida como tal, porque esas personas hacen parte de la vida. Esas personas que nos rodean y que cambian, también nos muestran, nos recuerdan esa dinámica que lleva la vida. Ahora, esto no se trata de que cuando algo cambia, pues seamos como un bloque de hielo congelados y no reaccionemos ante el cambio. Se trata es de que nuestra reacción no provenga de que era mejor que no cambiara, de juzgar el cambio y decir, ¿por qué no te quedaste como estabas? O tratar de poner un freno para que la persona no cambie. Si la reacción viene desde ahí, está mostrando como que la mente tratando de sobrellevar el control. Pero si es una posición donde yo reacciono al cambio, lo observo, lo experimento y trato de sentir en la esencia de esa persona, no porque tenga que entender por qué alguien cambia, sino simplemente para tener la conciencia y la condición o la actitud de conectarme con su esencia. Está cambiando su apariencia, pero no su esencia. Es más, a veces cuando cambia la apariencia es para que crezca la expresión de su esencia. Entonces, antes de juzgar eso que pasó en su apariencia y juzgarlo en el ánimo de que no cambie, es conectarnos con esa esencia y verlo, cómo se está sintiendo por dentro, qué está buscando, hacia dónde va, qué está pasando en su vida, qué está liberando, qué está queriendo conocer de nuevo. Por ejemplo, en el sentido del amor, si cambian nuestros hijos, nuestras parejas, nuestro hermano, nuestra hermana, y tienen un cambio visible en su comportamiento o algo y somos capaces de verlos desde la esencia, sabremos ver si lo que está haciendo es para seguir creciendo por su ser. Sabremos ver si son cambios que vienen de estar alejándose de su esencia. Sabremos en una o en la otra situación, si lo estamos viendo desde el corazón, cuál es la forma de seguirlo amando, porque eso es lo más importante. Que esos cambios son un momento de validar la experiencia de vida que estamos teniendo con base en el amor. El amor que sentimos, que tenemos o que mostramos. No significa aguantar si el otro hace un cambio que yo siento que no va con mi esencia. Fíjense que todo esto que estoy hablando se resume sencillamente en que sepamos comprender desde el corazón cuál es el papel, el rol que me corresponde frente al cambio del otro o frente al cambio que yo estoy generando. Tal vez tú tienes el impulso de cambiar en la ocupación que tienes, el empleo que tienes. Pues tu papel y tu rol frente a ese impulso de cambio de empleo que tienes es hacerte responsable de las consecuencias que eso conlleva. Responsable en el sentido de que si tienes que sostener a tu familia, ¿cómo lo vas a hacer? Por lo menos en un tiempo mientras tu emprendimiento se consolida o mientras encuentras ese otro empleo que te gusta. ¿Cómo vas a hacer para manejar tus tiempos? ¿Cómo vas a hacer para encontrar tus clientes? Por colocar un ejemplo de asumir la responsabilidad de esos cambios. Igual si decides alejarte de una persona. Todos estos cambios vienen trayendo nuevas situaciones, consecuencias. Y esto que estamos planteando se trata de asumir nuestra posición
frente a ese cambio. Si vuelvo al caso conmigo del corte del cabello, que es algo irrisorio, es mínimo, frente a todo lo que esto puede contener, pero miren, algo sencillo, cotidiano, trivial, que nos ayuda a ir a otros niveles más trascendentes, más trascendentales. Mi primera impresión ya cuando terminaron de cortarme el cabello, me gustó cómo quedé, porque el mismo barbero me peinó, y me peinó bien. Entonces salí contento. Pero ya en casa yo no supe peinarme como me habían peinado. No era tanto el hecho de la técnica, era el hecho de que mi cabello no estaba acostumbrado a ese nuevo corte. Y entonces yo debía asumir, era mi responsabilidad, el reacomodar mi cabello hacia ese nuevo cambio que tenía. Pero también era en mi causa poder afrontar las reacciones que pudieran tener otras personas, que fue desde mis padres no estar de acuerdo con que lo hiciera, hasta mis sobrinas quedarse mirándome y decir, ellas me dicen Kiki, y entonces decían, pero es que mi tío ya no se parece a Kiki, o sea, yo ya no me parecía a mí. Ellas siempre han tenido la imagen mía con cabello largo. Todos esos cambios y reacciones hacen parte de mi cambio. Y soy yo quien debe decidir mi rol, mi papel, cuál es ante ellos. Comprender a mis padres, comprender a mis sobrinas, comprender el proceso con mi cabello, aprender a peinarme de formas distintas, a usar gel para el cabello, etc. Todo eso está incluido en este cambio. Luego están los roles que toman las otras personas. También luego con la comunidad. Muchos de ustedes tal vez que lo vieron y tenían aprecio también e identidad con mi cabello. Algunos sabían todo lo que representaba para mí y para la cosmogonía o la sabiduría ancestral. Y otros simplemente les gustaba el look. Entonces también ocurrió que sus mentes, igual que la mía, en el momento que cuando yo no veía como que, chanfle, ¿qué hice? No sé cómo acomodarme el pelo. En ese momento mi mente estaba como a querer echar para atrás. Viste, te hubieras quedado con el pelo como lo tenías. E igual ocurrió con algunas mentes cuando me vieron y, pero ¿por qué hiciste eso? Te hubieras quedado como estabas. Mira, ya te pareces esto, ya te pareces aquello. Esa es la mente, a raíz de cosificar, cómo empieza a señalar las cosas. Entonces, cuando nos ocurre eso, la pregunta desde el corazón, desde la esencia, desde el amor es, ¿cuál es mi rol? ¿Cuál es el mejor papel que puedo asumir para fluir con esto? Porque ya para atrás no hay modo. Ya esto es. Esto es la realidad. Ya para atrás no hay modo. Entonces, ¿cómo lo asumo? Eso es comprensión. Y solo hay comprensión cuando hay amor por dentro. Solo comprendo lo que pasa afuera cuando por dentro hay amor. Y hay amor por dentro cuando sé conectar con lo que soy, con la esencia, con mi ser, desde el corazón. Eso es intuición, e intuición significa ver desde adentro. Cuando vemos desde adentro, vemos desde la esencia y podemos percibir el fluir que tiene la vida, su dinámica de movimiento. Y por lo tanto vamos a saber guiar nuestra mente para que no se quede en su museo, en su casa de antigüedades con todas las experiencias y personas cosificadas, guardadas como algo que no puede mutar y que sea además una ilusión, es darnos cuenta de eso. Eso es una ilusión. La mente que cosifica y todo lo vuelve algo objeto es una ilusión porque en la vida nada se queda así, sino que se está moviendo y está cambiando. Por lo tanto, esto es otro planteamiento más de las diferencias entre vivir desde la mente y el ego y vivir desde el ser y el corazón. Donde la mente y el ego cosifican y les choca el cambio y se enfrentan con él en vez de tener una actitud de fluir por comprender la dinámica de la vida, de movimiento. Por el contrario, el ser y el corazón comprenden esa dinámica y movimiento de la vida. Entonces, en vez de ir al choque, van al fluir. Ok, ¿cuál es mi posición? ¿Cuál es mi baile? ¿Cuál es mi paso para seguir esta danza de la vida? Y continuar con ella, que no se detenga el baile. Que sigamos danzando porque todavía está sonando la música, el ritmo, el pulsar del corazón. Y mientras esté ahí esa música hay que seguir danzando con esos cambios, con esta vida, con cambios míos y de otros, haciéndome la pregunta, desde el amor, desde mi corazón, desde mi ser, que conoce la dinámica de fluir de la vida, ¿cuál es el rol que yo debo asumir? ¿Cuál es mi papel frente a este cambio, mío o de otra persona?
desde el amor. ¿Cómo lo tomo? ¿Cómo lo llevo? ¿Cómo voy yo ahí? Yo, mi posición. No es algo egoísta, es algo que suma. Porque cuando encuentras la posición de tu ser, el rol de tu ser, frente a eso que está pasando, le aportas de tu ser, le das de tu amor, de tu buena vibra, de tu esencia a esa persona que cambió. Así sea que cambie para irse. Si asumes la posición desde tu ser, vas a comprender que la persona es libre y puede seguir su camino, porque tú también puedes seguir el tuyo. Y en esa expresión de comprender desde tu corazón y dejar que la persona tome su camino, le estás dando de tu amor y a la vez estás fluyendo con la vida. Entonces, en estos casos, de asumir el rol frente a los cambios de la vida, no se trata de los demás, se trata de nosotros. Se trata del rol de mi ser y cómo mi ser conecta de la mejor manera con eso que está pasando. Automáticamente se va a convertir en algo que le aporta a los demás también. Es decir, que este llamado frente a los cambios, su resumen es activar y permanecer lo más que podamos en la conciencia de que la vida es dinámica y que esa dinámica de la vida es para que en el fluir nuestro ser crezca. Y que desde ahí, cuando vivimos desde ahí, la forma como afrontamos los cambios es una danza, es bailar con ellos para poder fluir. Cuando son otras personas las que están en esos procesos de cambio, entonces desde el corazón y desde esta conciencia nos volvemos motivadores de la libertad. Somos amor y el amor motiva la libertad. Eso es clave. El amor motiva la libertad. Y cuando yo actúo desde el amor que es mi ser, que soy en mi corazón, voy a motivar mi libertad así como voy a buscar la mía. Y desde ese punto de vista voy a atravesar, cursar los cambios que tenga que hacer y voy a comprender los cambios de otras personas que deba comprender. Eso es parte de lo que significa el camino del corazón. Y esto es lo que en este episodio del podcast quería compartir contigo. Recibe un abrazo fuerte y deseo que te haya sido de valor.